Muy bien, hermanos, entonces hemos llegado a la conclusión del Sermón del Monte, pero el Señor va a hablar de la justicia todavía, pero va a hablar en pares, va a hablar con ilustraciones, va a hablar de dos puertas, dos caminos, dos clases de profetas, dos clases de fruto, dos clases de siervos y dos clases de constructores. Pero aquí, hermanos, se va a dividir todo. Y no voy a dividir la congregación así en esta manera, pero los oyentes, tanto aquí como los que estaban escuchando el mensaje en este momento, fueron divididos en dos grupos. Es más, también en una de las situaciones la Biblia le menciona que están las ovejas y ¿quiénes están? Los cabritos. Pero aquí se van a dividir los oyentes. Todos están escuchando, pero muchos van a seguir el camino amplio, el que no es muy definido, que es fácil, o parece fácil por lo menos. Pero ¿a dónde lleva ese camino? Lleva a la perdición, a la muerte. Hacen caso omiso a la palabra de Dios, lo ignoran, han escuchado las palabras de Dios, la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Muchos van por ahí. El otro camino es angosto. La palabra aquí que vamos a ver en unos segunditos se puede definir que es definido. No está bien definido. Cada quien haga su camino. Aquí está definido. Es exclusivo. Y voy a explicar lo que significa esto. Porque Cristo dijo, yo soy el camino. No hay otro camino más que yo, está diciendo Cristo. ¿Y a dónde lleva? A la vida eterna, a la salvación, a la paz, haciendo la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Pero una pregunta, ¿ustedes han escuchado esta expresión anteriormente? No importa la religión que uno siga. Todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma, dicen, ¿verdad? Pero ¿al cielo, hermanos? No. Otros dicen, todas las religiones son buenas. Lo que tú creas está bien. En inglés dicen, haz lo que tu corazoncito te dicte. Síguelo. Ahí tú estás bien. Pero les tengo una noticia, hermanos. Estas palabras vienen del mismo infierno de Satanás, proceden de ahí porque contradicen lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo Cristo otra vez? Yo soy el camino absoluto, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Y quiénes van al Padre sin Él? Nadie, ninguno va al Padre sin Él. Pero aquí está la realidad, hermanos. Muchos realmente no quieren vivir separados de Dios, pero al ignorar lo que Dios dice, van a experimentar la segunda muerte, que es separación de Dios. Y muchos, lamentablemente, dicen, vamos a trazar, cada quien que trace su propio camino, pero ¿sabe dónde termina cuando se traza su propio camino? En la muerte, en el infierno. Pero hermanos, el camino angosto, el del discípulo, en el camino se requiere de esfuerzo, se requiere de ganas, se requiere de renunciar a muchas cosas del mundo. Es más, se requiere enfrentar persecución, tentación y en muchos casos aún enfrentar hasta la misma muerte. Es más, Jesús lo dijo anteriormente ahí en Mateo 5 del 10 al 12. Dice de la siguiente manera, 5 del 10 al 12. Bienaventurados, ¿qué significa bienaventurados? Felices los ¿quiénes? Los que padecen persecución. Hermanos, se requiere de aguante para poder enfrentar la persecución, pero felices, bienaventurados, porque son como yo, Jesús dice, ¿verdad? Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué? ¿Por qué se pararon? Por la causa de la justicia, por Jesucristo, porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos. Y note el 11, ¿qué dice? Bienaventurados sois, ¿cuándo? Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal
contra vosotros, mintiendo. O sea, porque tú vas a la iglesia, no quiere decir que vas por el buen camino, pero cuando tú eres un verdadero discípulo de Jesús, la gente se va a reír de ti, se va a burlar, que eres un tonto, que acá está divertido, que acá está mejor. Pero bienaventurado, dice Jesús, y el 12, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es que grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Se lo hicieron a ellos que caminaban en el camino correcto, siguiendo a Jesús o anunciando a Jesús antes de que Él viniera. Y los mataron. A ustedes los pueden matar por pararse por la verdad. Este camino es difícil, pero es el mejor. Este está fácil. Todo mundo va por ahí casi. Es más, todos íbamos por ahí anteriormente. Pero si continuamos, vaya hacia adelante un poquito más a Mateo 16. Mateo 16, 24 al 28. Note lo que dice Mateo 16, 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quiénes? A los que le van obedeciendo, le van siguiendo, que van por el camino. Le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacerse? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida, que va acá por fácil, bueno, según vas a salvar tu vida, ¿qué le va a pasar? La perderá. Y todo acá, el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, ¿qué hará? La hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre? Hace una pregunta ahí. Si ganare todo el mundo, supuestamente aquí, y pierde su alma, lo perdió todo. Y si nos saltamos más adelante, ahí dice, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. ¿Qué quiere dar a entender esto? Que antes de que pase, que muera, va a regresar Cristo. Y lo que está diciendo realmente es de que algunos no gustarán la muerte, es de que unos sí van a morir por la causa de Cristo, y otros el Señor se los va a llevar antes de que Él realmente retorne, pero hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, de que unos de ustedes van a morir, pero no todos van a morir por mi causa. Entonces, ahí comienza, pero regresemos allá a Mateo donde arrancamos, ¿verdad? Mateo 7:13 estamos, ¿verdad? Entonces, así vamos a comenzar aquí. Dice el verso 13 de Mateo 7, es donde vamos a estar y continuar. Entrad por donde? La puerta estrecha, bien definida, exclusiva, que es Cristo. Está bien angostita. No hay cupo ahí para que como tú lo quieras hacer o como te dé tu regalada gana o tus inventos. Eso está muy, como mente cerrada. ¿Sabe que sí? Jesús dijo, solamente yo soy la solución, no hay otra. ¿Pero qué ofrece el mundo? Lo que tú quieras, como a ti te guste, como a ti te parezca. Entonces entren, dice Jesús, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Y cuántos entran por ahí? Muchos. Entonces lo que Jesús está diciendo, entren por la puerta aprobada, como diciendo, hay que hacer esfuerzo porque son pocos los que harán y es difícil y se requiere de este esfuerzo. Pero ¿quién nos da las fuerzas? Es Él. Es más, si usted y yo regresáramos allá de Deuteronomio 30 del 15 al 20, no lo vamos a leer, pero se lo voy a sintetizar. Dios les dijo, pongo delante de ustedes una cosa, la vida y la muerte. ¿Qué más? El bien y el mal. La bendición y la maldición. Desde ese entonces ya estaban los dos caminos definidos. Jesús diciendo, yo soy el camino. Pero ustedes escogen. ¿Quieren ser bendecidos? Bendito que cuando te persigan, que te maltraten, que te maten, que se burlen por ti, por ir a la iglesia. No por ir a la iglesia, sino por ser un verdadero discípulo de Jesús, haciendo su palabra. Es más, el escritor de Proverbios en 4:18 al 19 también habla que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento y aumento.
pero luego se da la vuelta y nos dice que el camino de los impíos es como la oscuridad y que lleva otra vez, va disminuyendo y un día se le va a apagar su luz completamente. Pero se acuerdan también de un gran líder, se llamaba Josué, y le dijo a todo el pueblo: ustedes escojan, tienen opciones, está esta de servir a Jehová, o háganlo fácil, sirvan a todos los dioses que adoran sus padres y los que adoraron de aquel lado del río y de este lado. Es más, adoren a quien le dé su regalada gana. Eso está fácil, pero tienen que escoger, hagan esto o hagan esto. Es más, también pueden hasta adorar a los dioses de donde viven. Aquí no nos gusta hablar del dios $1, ¿verdad? Pero lo adoramos también. Eso, hermano, es que eso, bueno, escojan. Pero ¿qué dijo Josué? Yo he tomado mi decisión. ¿Cuál fue la decisión de él? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Vamos a obedecer, vamos a caminar por este camino. Y pudiéramos ver muchos otros pasajes en Juan, en Jeremías, en Romanos. Pero aquí está la diferencia entre los dos caminos. Este es difícil. Es más, la palabra disciplina y discípulo comparten la misma raíz. ¿Qué significa esto? Que el disciplinado se autodisciplina, golpea su cuerpo en el sentido de autosometerse a aquello que es difícil, pero es bueno para usted. Lo hacemos en la vida, a veces en las dietas, en el ejercicio, ¿verdad? Quiero comer esto, pero me voy a disciplinar para no, pero lo indisciplinado es fácil. Levantarte cuando quieras, acostarte cuando quieras, comer lo que quieras y vas a pagar las consecuencias, ¿verdad? Igual acá se requiere de esfuerzo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Dos caminos, dos opciones. Y el camino y la puerta aquí se pueden sintetizar también, que es el caminar, el andar, el vivir la vida. Entonces, toda persona, hermanos, tiene que escoger uno de los dos caminos. La realidad era esta: todos íbamos por aquí. Y solamente hay otra opción, la difícil, de seguir a Jesús. No hay un tercer camino, no hay algo de que, ¿sabe qué? Yo soy como la India María, aquí neutral, ni de aquí ni de allá. No. No puede estar ahí que con un pie aquí y otro pie acá. Ya hemos dicho también que la palabra nos dice que no podéis servir ¿a cuántos señores? A dos señores. ¿Y a quién le llama señor? En el griego dice mamón, al dios dinero, al $1, al verde. No puedes servir a lo de este mundo y servir a Dios. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a amar a las riquezas? Y vas a menospreciar a Dios. ¿O vas a apreciar a Dios amándolo a Él, dándole todo, tu primero, tu mejor? Y vas a menospreciar lo otro. Esto es útil, pero no debe ser tu Dios. Entonces, continuamos ahí en el 7:14. ¿Qué dice? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, ¿cuántos? Pocos son los que la hallan, que la hallan. Entonces, en cuanto al camino angosto, ¿cuál es la desventaja, hermanos, aquí? Consiste que está bien estrecho, en el sentido bien angosto. Estrecha es la puerta y angosto el camino. ¿Pero a dónde nos lleva? A la vida. Y pocos son los que la hallan, de ahí de acuerdo al verso 14, ¿verdad? Entonces nos debe extrañar de que no hay muchos que van caminando porque es difícil, siguiendo, obedeciendo la palabra del Señor. Es difícil. Pocos son hallados en ello. Pero está bien definido. Y el único líder es Jesús. Y nos lleva a la vida. Pero el camino ancho, hermanos, nuevamente aparentemente fácil, bien transitado. Es más, hasta muchos dicen, ahí va a estar bueno, va a haber una pachanga, nos vamos a divertir, va a ser... Hasta en el infierno vamos a tener, dicen algunos, ¿verdad? Pero lamentablemente no saben lo que los espera. Nos dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. No será una pachanga y una gran fiesta. Pero hermanos, este cuadro que el Señor Jesús está pintando a sus discípulos y a todos los oyentes, no era algo nuevo, es más, de estos dos caminos antiguos, ya esta imagen la tenían todos los grupos. El salmista lo usó frecuentemente
para diferenciar nuevamente la senda del justo, el camino del justo y del malvado. El salmista en el 1:6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y nuevamente, la puerta y el camino es el caminar, el andar, el vivir, el curso de la vida. Entonces, la vida amplia, el fluir del tiempo es una peregrinación hasta alcanzar un término. Y la puerta y el camino prácticamente representan estas cosas: la muerte, el juicio, el cese de la vida y el nuevo comienzo. Pero si usted vivió conociendo a Cristo, obedeciendo a Cristo, siguiéndolo a Él, cuando usted deje de existir en este cuerpo, ¿qué nos va a dar el Señor? Un cuerpo nuevo. Pero el que caminó por acá, ¿también recibirá un cuerpo nuevo? También. ¿Para aguantar qué cosa? Las llamas del infierno. Pero ¿cuál es la tristeza de todo esto, hermanos? ¿Dónde hay más? ¿Aquí o acá? En el camino amplio, en rumbo a la perdición. ¿Usted sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar? Ninguno de nosotros lo sabemos. Pero nos concierne a nosotros andar y vivir en el verdadero camino, viviendo, obedeciendo la palabra del Señor. Y cuando ya somos salvos, procurar y hacer todo lo posible para hablarle a cuantas personas podamos, para invitarlas de aquí a pasar acá. Pero más tarde va a hablar de que hay personas hoy en día, y lo ha habido desde mucho tiempo, falsos profetas que ¿qué hacen? Intentan sacar personas de aquí para convencerlas que acá está mejor. Entonces, lea el verso 15, aquí no lo dice prácticamente. Léalo conmigo, ¿qué dice? Guardaos de ¿quiénes? De los falsos profetas. ¿Cómo vienen? Que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. O sea que estos falsos maestros de acá vienen acá haciendo ¿qué cosa? Ofreciendo y vendiendo sus verdades relativas y otras alternativas a la verdad absoluta. ¿Y quién es la verdad absoluta? Es Cristo. Ellos están diciendo, se puede llegar al cielo también por ser bueno. Buenas obras. Es más, vive como quieras y al final de cuentas hay alguien que pague unos centavitos por tu alma y que te rescate. O es más, Dios es amoroso. ¿Sabe que suena todo bonito? Dios es amoroso y no importa cómo hayas vivido acá, como Él es amoroso y misericordioso, al final de cuentas a todo mundo lo va a perdonar y le va a decir, entra, pásale, no hay problema. Pero sabe que siempre han habido falsos profetas que desvían a las personas del camino angosto y lo conducen por camino espacioso, porque hay muchas opciones por acá supuestamente. Y lo había en el tiempo de Jesús. Pero quiero que noten esto. Vayan conmigo, no pierda ahí Mateo 7 donde estamos, 7:15. Vaya conmigo a Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 13. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Cuando lo tienen me da un fuerte amén. Elise, here's your phone. Amén. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Porque esto es muy interesante, porque pensaríamos de que, bueno, este debe ser un profeta de Dios, porque lo que está haciendo se está cumpliendo y lo que dijo que venía de Dios pues, fue realidad. ¿Qué dice Deuteronomio 13, del 1 al 5? ¿Ya lo tenemos? Porque esto es muy, muy interesante, lo mismo que Jesús está diciendo. El verso 1. Cuando se levantare en medio de ti, ¿quién? Profeta. O soñador de sueños. Alguien que diga, yo soñé esto y te lo voy a contar porque creo que viene de Dios. Cuando se levante entre ustedes, entre la congregación, entre el pueblo, un profeta o soñador de sueños, y te anunciare ¿qué cosa? Señal o prodigios. Suenan bonitos porque supuestamente vienen de Dios. Pero note qué sucede en el verso 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció,
O sea que sí cabe la posibilidad de lo que la persona soñó se lleve a cabo, sí. ¿Cabe la posibilidad de lo que el profeta dijo suceda? Sí. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, ¿qué harás tú? La respuesta nos la da el 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, o sea que en el camino de Él, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis, no a estos otros dioses, no las voces de otros. Y a Él, ¿qué dice? Seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. O sea que en otras palabras, no importa que te vengan de acá a decirte, tú continúa obedeciendo la voz del Señor. Entonces Deuteronomio nos recuerda esto. No importa que aunque suene bíblico lo que te vinieron a decir, y aunque se cumplió lo que te dijeron y te profetizaron y se cumplió, ten cuidado, porque si te desvían del camino que el Señor te ha dicho, te han engañado y vas por el mal camino. Y pudiéramos continuar ahí viendo otros pasajes de Jeremías que nos dice lo mismo en 5:31, Jeremías 6:14, Ezequiel 8 y Juan, muchos otros. Pero hermanos, ¿será que hoy en día abundan los falsos profetas que te dicen, Dios te va a revelar esto y te va a decir esto, y Él quiere prosperidad para ti, y Él quiere bendición para ti? ¿Quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere escuchar cosas bonitas? Pero ¿sabe qué? Hay falsos profetas que vienen y te dicen, esta es una nueva unción y fresca unción de Dios. Esto es tan nuevo que ni en la Biblia está. Y esto es tan fresco que lo acabo de recibir de Dios. Si no está en la Biblia, hermanos, no proviene de Dios. Es más, uno de los líderes de la iglesia primitiva dijo, aun si un ángel, ¿qué dice? ¿Qué dice? Os anunciaré otro evangelio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Creerle? Dice, si nosotros o aún un ángel les anuncia otro evangelio que contradiga la palabra de Dios, no le crean. Pero muchos ofrecen el remedio absoluto para todos los males económicos, para todos los problemas políticos, para todos los problemas físicos de salud, todos los problemas espirituales, pero nos dejamos llevar por lo que creemos que es una solución rápida ahí para nosotros y nos olvidamos que es que acá está difícil y es que acá, pero ¿sabe qué? Esto es lo mejor, porque esta es la palabra de Dios. Pero Jesús nos va a decir, estos son lobos rapaces, son falsos profetas que aparentan ser ovejas, se disfrazan como ovejas, pero son lobos. Tienen la apariencia inofensiva, que son inocentes y humildes y hombres y mujeres de Dios. Pero Jesús nos va a decir cómo distinguirlos. Y hay diferentes maneras de distinguir lo verdadero de lo falso. A veces es difícil porque suenan igual y se parecen. Es más, Jesús dijo que a veces la cizaña y el trigo están creciendo juntos. ¿Y qué nos dice? No lo arranques, ¿por qué? Hasta que tenga el fruto, y es lo que nos va a decir en unos segundos. Entonces, Jesús nos va a decir de diferentes maneras cómo distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno y lo malo, lo angosto y lo ancho. Y ahí ya están unas diferencias. Esto es angosto.
que nos llaman mente cerrada. Acá como tú quieras, lo que te guste, lo que te dé comezón de escuchar, porque la gente se va a amontonar para escuchar esta clase de cosas. Pero eso no nos gusta. Nos habla fuerte ahí, como que no. Bueno, hasta persecución y hasta muerte y maltrato y burla y todo esto, pues sí. Entonces Jesús les está diciendo, cuídense de estos falsos profetas, de los maestros que vienen como autorizados intérpretes de la palabra de Dios, como voceros de Dios mismo. Sí, y muchas de las cosas que les digan se van a cumplir, pero no les van a mostrar el verdadero camino. Es más, quiero que vayamos a otra cita más adelante, porque se mencionan muchas. Judas solamente tiene un capítulo del 3 al 13, lo menciona, pero quiero que veamos segunda de Pedro 2, 1 y 2 simplemente. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? Pero hubo también falsos profetas, ¿dónde? Entre el pueblo. Les voy a dejar llegar, ya llegó la hermana Elizabeth ahí, ¿verdad? Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea que estaban en la congregación, vivían con ellos, se parecían como ellos, se comportaban como ellos, hablaban ciertas palabras muy similares. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, aquí hablando hubo pasado, habrá, o sea que lo hay, y habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué harán? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aquí herejías es tomando lo bíblico, lo santo, lo puro, ahí cambiándole algo, torciéndole algo que el despercebido ni cuenta se da, y suena bonito y suena bíblico y usó la Biblia. Pues aquí vamos. Pero lo van a hacer muy sutilmente, que van a engañar a las personas. Que dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras, pero note lo que dice después. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos, ¿cuántos? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, estos falsos profetas vienen como vestidos de ovejas. Se parecen a una oveja, hablan como una oveja, y ahí están metidos. Pero su exterior, ahí suave, su lana, parecen mansos, y nos pueden persuadir de que creen, pero ¿sabes qué? Te van a decir, ¿sabes qué? Eso no quería decir la Biblia con angosto. Hay muchas opciones porque Dios es amoroso y bondadoso y misericordioso. Haz como quieras y al final de cuentas tienes entrada al cielo. Eso está contradiciendo lo que Jesús dijo, pero ok, me lo dijo un hombre de Dios, una mujer de Dios. Entonces, la locura que enseñen, muchos la van a creer. Pero por dentro nos dice la Biblia que son lobos rapaces, listos para devorar al rebaño. ¿Pero con qué motivo? Para sus propios fines egoístas, de lucro. ¿Quieres que Dios te bendiga? Te dicen algunos. Pues tienes que sembrar, dame para que el Señor te bendiga a ti también. Bueno, no se está preocupando por ti entonces, se está preocupando por sí mismo solamente. Pablo le dijo a la iglesia en Corintio, en 2 de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva, vuestros sentidos de alguna manera extraviados, también sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Le dice la serpiente, Dios te dijo que vas a morir. No es cierto, sino que vas a ser como Dios. Pero sabe que Satanás nos habla mitad verdad y mitad mentira, y a veces no sabemos discernir toda la verdad completa ahí y nos dejamos llevar ahí porque suena bonito. Pero y más tarde ahí les dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, en 2 de Corintios 11 del 13 al 15. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, no se maravillen
No es maravilla porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros de él, y los estoy pintando acá, pero ¿dónde están? Acá, entre el camino, entre los del camino, y saben las palabras, conocen la vestimenta. Vamos a hablar en un rato de esto. Pero Pablo les dice ahí, ¿verdad? Que no sea sorpresa, porque su líder, ¿a qué vino? Matar, robar, destruir. Entonces, sus propios ministros se hacen pasar por ministros de Dios y hablan bonito, pero están ahí entre la congregación para matarte, para robarte, para abusar de esto. Pero su disfraz, que ahí es donde obtenemos la palabra hipócrita también, que se acuerdan que es un actor, una actriz que se pone una máscara, un disfraz, parece cristiano, aparenta fe, aparenta caridad, aparenta todo lo positivo, pero son lobos, enemigos mortales, mezclados en el rebaño. Pero lo hacen de una manera astuta, para matar, robar, destruir, para devorar. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Satanás anda como león rugiente buscando a quién amar, a quién devorar. Pero para el cristiano en el camino, hermanos, hay ataques externos de estos lobos rapaces que se hacen pasar como hombres y mujeres de Dios, pero también a veces había ataques internos por diferentes circunstancias. Así que los discursos, las predicaciones y los argumentos nos pueden engañar. Un líder, un predicador, un pastor, un evangelista te puede engañar. Por eso, hermanos, todo lo que le digan, que se lo comprueben con la Biblia y analícela, que no la están torciendo, porque la pueden utilizar para su provecho. Lobos les llama. Es más, así se les llamaba a los gobernantes que se aprovechaban del pueblo, lobos. Y les llamaban falsos profetas también. Ezequiel, en el 22-27, así los nombra. Les dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que destrozan la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Por eso usted y yo, cuando escuchamos el término déspota, no nos gusta. Pero ¿sabe qué significa déspota? Ya lo hemos hablado, que es un líder soberano que tiene todo poder, toda potestad, y es una palabra positiva, pero usted y yo la conocemos solamente negativa porque nuestros líderes, nuestros gobernantes en nuestros países se han aprovechado de nosotros y todo lo que hay para el pueblo es para ellos, le quitan al pueblo para ellos tener más, no para realmente servir al pueblo. Pero Ezequiel habla de ellos, Pablo también habla de ellos en Hechos, dice que entran en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Juan también lo menciona y nos dijo, y también Mateo lo vuelve a mencionar más adelante. Mateo 10:16 dice, aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, sed inteligentes, sed sabios, pero sed sencillos como palomas también. Pero inteligentes como serpientes, diríamos, eso suena negativo. Bueno, la astucia se puede usar positivamente o negativamente, y otra vez solamente la conocemos negativamente. Pero normalmente sucedía esto, hermanos. El pastor de las ovejas, cuando estaba pastoreando su rebaño, aún en los tiempos fríos, le nombramos lana, porque de la lana se hacía la ropa, pero ellos usaban la piel de oveja, y la parte de la lana iba hacia adentro, el cuero quedaba hacia afuera. Entonces iban pastoreando ahí para no tener su frío también. Y eso usted podía ver un pastor por su vestimenta, por su ropa. Pero sabía que los profetas y los líderes también tenían su vestimenta, los religiosos tenían su vestimenta. Eliseo, ¿se acuerda qué vestía él? Un manto. El apóstol, no el apóstol, Juan el Bautista, ¿qué vestía él? Piel y comía cosas silvestres, ¿verdad? Entonces, cuando usted miraba a alguien vestido, decía, este es un profeta, o este es un líder, o este es un religioso, etcétera. Pero aquí es un detalle. Muchos hoy en día, y en aquel tiempo también, sin ser pastor, se ponían esa vestimenta y se autorizaban que eran de Dios. Pero hoy en día
Si alguien simplemente trae un traje o una corbata, un saco, o se autonombra pastor, ¿quiere decir que lo es? No. Entonces, aquí está un detalle. Y si usted quiere leer cómo se vestían los pastores en el tiempo antiguo, Primera de Reyes 19 y Segunda de Reyes 1 lo menciona. Pero no, la ropa no nos distingue, decir, ¿sabe que este es cristiano? O este es un verdadero hijo de Dios. Ese no es cristiano, mira cómo se viste. Porque la ropa nos puede engañar. ¿Qué ve el Señor, hermanos? Es el corazón, ¿verdad? Pero para nosotros decimos, esta es una buena persona santa, mira. En inglés diría holy, ¿verdad? Pero porque trae hoyos en el pantalón, holy se dice hoyos, ¿verdad? Pero, y esto ocasionaba problemas, porque un profeta mentiroso y postizo se ponía la ropa de un verdadero profeta, un manto. También se le nombraba manto de justicia. Jesús nos da de su manto de justicia a nosotros, ¿verdad? Pero Zacarías dijo esto en el capítulo 3, verso 4. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más se vestirán el manto velloso para mentir. Entonces sucederá esto, hermanos, de que, sí, el que es verdadero se viste de una manera, pero no es lo que lo hace verdadero. Y vamos a hablar de la diferencia aquí en unos segunditos. Pero ha habido personas que lo han dejado todo para seguir al Señor. Han renunciado todo para servir a la iglesia también. Pero el oficio de ser profeta, de ser pastor, de ser misionero, de ser predicador, ha sido abusado y sigue siendo abusado hoy en día. Había quienes lo usaban para ganancia personal. Algunos querían simplemente para hacer prestigio, que le dijeran pastor, llámeme pastor. No es por... ¿Sabe qué significa todos estos términos? Sí, el Señor es nuestro pastor, pero aún otros quieren ser llamados diáconos o ¿sabe qué significa diácono? Es un servidor. Pero lo queremos hacer más bonito. El siervo de Dios. Jesús dijo, ¿sabes que yo les voy a lavar los pies a ustedes para mostrarles cómo servir a los demás? Porque el que quiere ser mayor tiene que ser el menor. Pero algunos lo buscan para tener un estatus, que lo vean, que lo elogien, que lo admiren. Pero se usaba de malas maneras. ¿Sucederá hoy en día, hermanos? Sí, se me hace. No, okay. Pero los judíos, los griegos, los romanos conocían también estos términos. Es más, también ellos usaban otro término. Ellos usaban que... Bueno, nosotros en español también tenemos un término. Nos decimos, ¿cómo va? ¿Cómo está el palo? ¿Está el palo? La estilla, dicen, ¿verdad? Ellos decían, como la raíz, así es el fruto. Un árbol de manzanas va a dar manzanas, ¿verdad? Pero un hipócrita, un falso, uno que pretende ser, pero solamente para ganancia propia, usted tiene que observarlo. Y sí, aparentemente su fruto parece verdadero y sano, pero Jesús nos va a decir cómo descifrar esto más tarde aquí. Entonces, ¿qué va a producir un falso profeta? Bueno, su fruto. Ya vimos que a veces lo que él diga se va a cumplir, ¿sí o no? Sí, pero es falso, hermano. ¿Cómo sucede esto? Bueno, y la enseñanza es falsa y esta es una manera de dilatarlos, ¿es la palabra? Se me fue la palabra. Pero a veces se van a enfocar solamente en lo externo, en lo temporal, en lo que se siente bonito, a gusto, lo que suena bonito al oído. Van a usar la palabra de Dios. Pero otra vez ya dijimos, ¿quién de nosotros no queremos que se nos diga que vamos a prosperar, que vamos a tener salud y que debemos declarar ciertas victorias y diferentes cosas? Todos queremos algo positivo. ¿Pero en qué se está enfocando? En lo terrenal, en lo pasajero, en lo de aquí.
no en lo eterno. ¿Qué nos dice Jesús? Por ejemplo, no se hagan tesoros aquí en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. No busquen las cosas de aquí abajo, sino ¿dónde? Las de arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego viene lo demás. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos enfocamos en lo de aquí, en lo de ahorita, en lo pasajero, en lo temporal. A Marta y María ya se mencionó. ¿Quién buscó lo mejor? María. Estará la otra ya ocupada con los quehaceres, ¿verdad? Sí. Hermana Marta, ya le tocó la piedra, dice, ¿verdad, hermana Marta? Pero aquí está otro detalle, hermanos. También hay grupos, y no le estamos tirando pedrada a ningún grupo, pero hay algunos que simplemente enseñan que el ser un buen cristiano es ir a la iglesia todos los domingos. Sí, la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero no es lo único que es ser cristiano, ir a la iglesia. Otros dicen que tienes que ir a la iglesia, tienes que diezmar, que tienes que leer la Biblia. Son cosas malas, no, pero eso no es el ser cristiano. Puede que usted haga todas esas cosas, ir al templo todos los domingos, usted puede dar su diezmo, usted puede leer su Biblia. ¿Sabe qué decían los religiosos? Damos nuestro diezmo, nosotros estamos en el templo haciendo largas oraciones y hacemos todo esto. ¿Y Jesús qué les nombró? Hipócritas, hipócritas. Así que los falsos profetas profetizaban. También hay otros que solamente profetizan lo que quieren escuchar. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que había profetas que solamente decían lo que quién quería escuchar? El rey. Y cuando no le gustaba lo sacaban. Pero hoy en día hay muchos falsos profetas que pretenden ser guías cristianos. Pero el propósito otra vez es egoísta, lucrativo, destructivo. Para ellos, para las ovejas, pero para su bien. Pero por sus frutos van a ser conocidos los profetas, los maestros. Usted analice su vida, analice su carácter, sus enseñanzas. ¿En qué enseñanzas se enfoca? ¿En las difíciles que Jesús mencionó o en lo que suena bonito simplemente? Pero los lobos rapaces deliberadamente quieren aprovecharse de las ovejas. Y ya hablamos suficiente de los lobos, pero los judaizantes eran unos de estos lobos rapaces. Pero presentaban otra vez diferentes verdades. Santiago lo dijo de esta manera en Santiago 3:2. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pero eso es lo que dijo Jesús en Mateo 7:16. Léanlo conmigo, por favor. Mateo 7:16. Por sus frutos nos conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí la respuesta enfática es no. A veces se le nombra como una pregunta retórica que usted ya sabe la respuesta. Ustedes saben esto, ¿verdad? Les está diciendo. Se puede decir, se conocen no por sus doctrinas, no por sus enseñanzas, sino por su fruto. Pero lo difícil es cuando el fruto se parece. Es más, estos dos que son mencionados, hay unos ciertos árboles que parecen dar fruta, pero no es buena, es veneno. Pero puede ser que haya semejanza superficial entre lo verdadero y lo falso. Pero el falso profeta puede que lleve la vestimenta correcta, también hable las palabras correctas. Su lenguaje es el correcto, característico de un cristiano. Pero hermanos, fijémonos en los falsos profetas. Les dice, ojo, escudriñenlos y véanlos de cerca, analícenlos y veamos sus características. ¿Sabe cuál es uno de los defectos básicos del falso profeta? Su propio interés. Cuando usted vea la vida de uno que se dice profeta y maestro de lo bíblico, y en lo único que se interesa es en su propia ganancia, en su propio bienestar, egocéntrico y egoísta, codiciosamente, porque el lobo hambriento, el hambre le va a ganar, y de repente usted lo va a ver como el lobo. Pero entonces el profeta falso está en el negocio de la enseñanza, no porque quiere y le interesa enseñar a las personas, sino para aprovecharse de ellos, para sacar provecho para sí mismo.
El verbo que se usa ahí, conoceréis, en el 16, por sus frutos los conoceréis. Es una palabra compuesta en el griego. Otra vez es observar con cuidado, ahí con una lupa, atentamente, escudriñando, conocerlos completamente y plenamente. Así que, pero les hizo esta pregunta retórica, ¿verdad? No se recogen uvas de los espinos o higos, de los abrojos, ¿verdad? Diríamos nosotros, en nuestros tiempos. O sea que se anticipa aquí la respuesta negativa. Por supuesto que no. O sea que ustedes ya saben la respuesta a esto. Pero, ¿por qué se dejan entonces llevar por esto? Este es un espino pretendiendo dar fruto bueno. Este es un abrojo aquí, pretendiendo dar fruto positivo. El 17, ahí estamos, ¿verdad? Así, todo buen árbol, ¿qué da? Buenos frutos. Pero el árbol malo, ¿qué da? Frutos malos. O sea, lo que está diciendo Jesús es de que un buen árbol siempre da buen fruto. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol malo, ¿qué lleva? Malos frutos. Es más, aquí también podemos hablar del fruto del Espíritu de Gálatas. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ya las vamos memorizando, ¿verdad? Por ahí un niño al rato que nos lo cite, ¿verdad? Pero, y aquí la palabra malo, el fruto malo que habla, frutos malos, se traduce de dos maneras diferentes. Puede ser que el fruto que da pueda ser el fruto que debe ser, pero está podrido, o sea que no sirve. O es una clase de fruto que realmente no es usable para nada. Menciónenme un fruto que ustedes conozcan que no se puede consumir realmente, aunque el árbol da esta clase de fruto. ¿Conocen alguno? Hay un árbol que se llama la higuera. ¿La higuera? Ajá, pero tiene unas bolitas y entre medio de la bolita es una hoja en cruz. En cruz, ok. Tienen No se puede. que ¿Qué? árbol, el diablo tiró porque quería que sea fruta, pero que nuestro Señor le puso esa otra flor de cruz. Ok, entonces esto lo dice ¿quién? ¿La tradición o la Biblia o en Una tradición. En la tradición, ok. Pero hay árboles y hay plantas que se asemejan y parecen dar, por ejemplo, hay hongos que si usted se los come, petatea. Y hay otros que usted se los puede consumir. Y también hay algunas frutas o nueces, por ejemplo, que ahí, por ejemplo, el cashew es prácticamente veneno. Y como se produce, pero otra vez hay diferentes árboles. No me la sé en español, por eso lo digo en inglés. Creo que llaman nuez de la India. No es de la India, ok. Pero, La semilla de una fruta que se da en El Salvador, ok. del Marañón, ok. Sí. Entonces también, por ejemplo, ya Jesús les dio ejemplos. ¿Se acuerdan que ustedes siendo malos, cuando un hijo les pide un pan, usted no le da una piedra? Si le pide un pescado, usted no le da una serpiente. Y la serpiente es la que se parece al pescado que hablamos, ¿verdad? Que es ¿cómo se llamaba? En inglés es el eel. Es la anguila. Anguila, ¿verdad? Que no tiene escama, pero parece un pez, pero por su fruto. En otras palabras, ¿cómo podemos conocer a un falso profeta? Por sus obras, por sus enseñanzas. Pero ya dijimos, bueno, pero las enseñanzas las saca de la Biblia, sí, pero habla simplemente de lo de aquí, de lo temporal, de lo de estar a gusto, de tener éxito en la vida, de tener dinero aquí, de tener tesoros aquí. Pero probablemente otra vez los frutos puedan parecerse, los mismos textos puedan ser utilizados, porque mire, yo puedo utilizar el pasaje que dice es mejor dar que recibir, pero se los puedo tirar a ustedes. Hermanos, la Biblia les dice que es mejor dar que recibir, y si ustedes quieren ser bendecidos porque el que da alegremente va a recibir, entonces denme. Pero lo estoy interpretando para ustedes, no para mí. Yo debo interpretar ese pasaje para mí, diciéndome la Biblia a mí, Luis, para ti es mejor dar que recibir.
entonces mejor da tú. ¿Y notan la diferencia? Pero, ¿de qué está hablando? A veces solamente hablamos de lo económico porque nos conviene. Pero ¿se acuerdan que también dice, así como perdonas, vas a recibir perdón? Tú recibiste misericordia, perdón de Dios sin merecerlo, también otórgalo, da de esto, sin que los demás se lo merezcan. Pero ustedes ya me detuvieron ahí, así que vamos a seguir, ¿ok? Entonces, esta es la realidad. Usted no puede separar el carácter de la persona y sus obras, sus enseñanzas, porque es en todo paquete. Así que analice sus enseñanzas, sus obras, su carácter, su estilo de vida, todo lo que hace. Si usted nunca lo ve dar, si usted nunca lo ve acomedido, entonces quizás solamente lo está haciendo para su propia conveniencia. Si le gusta que vengan y le nombren títulos bonitos y que le besen los zapatos prácticamente o la mano, o que... Entonces, si usted nunca lo ve servir o hacer, analice. El 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que hoy en día continúa habiendo falsos profetas y maestros que pretenden venir por encargo de Dios a decirte que Él tiene una palabra nueva. Hermano, si no está en la Biblia, no es de Dios. No es de Dios, se la acaba de inventar. Y te lo dijo porque no se preparó estudiando la palabra del Señor. Y si usó algo, lo sacó de contexto para su conveniencia. Y son enemigos del rebaño. Según están teniendo éxito, pero los están guiando a la muerte. 19. Todo árbol que no da buen fruto, note lo que va a pasar. Está dando fruto, pero no es bueno el fruto que está dando, o está podrido, o es inservible porque no es lo que Dios ha pedido. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿dónde? En el fuego. O está siendo cortado y echado al fuego, se puede traducir así también. O sea que Dios los va a identificar, son lobos rapaces mentirosos que se hicieron pasar, hablaban bonito y ganaron a muchas personas para influenciarlas, pero para sacarles y exprimirlos. Y ellos, que les fuera bien, pero Jesús los está identificando y los está juzgando. Y prácticamente si leyéramos lo que dijo, creo que en Mateo 3:10 lo dice, si regresa ahí a Mateo 3:10. ¿Sí? Léalo conmigo, Mateo 3:10, ¿qué dice? Y ya también, ¿qué está? El hacha está puesta ¿a dónde? A la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Lucas también lo dijo en Lucas 3:9 y en el capítulo 13, 6-9 y Juan en el capítulo 15, verso 6. Pero regresamos ahí a Mateo 7:20 donde estamos. Así que, por sus frutos, como resultado está diciendo, el fruto los va a denunciar a los falsos profetas, pero a los verdaderos los va a confirmar diciendo, ok, realmente me están hablando la palabra de Dios. Porque si se saltan más adelante lo vuelve a recalcar. Vaya a Mateo 12:33. Mateo 12:33. ¿Qué dice? O el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Lea el 35 también, ahí saltes el 34, porque ahí les llamó generación de víboras y malvados, ¿verdad? Pero el 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea que su única intención, otra vez, lo que hay en su corazón es la avaricia, el egoísmo, pero pretende ser bueno y caritativo y se interesa por las personas supuestamente, pero es para sacarles provecho. Entonces evalúe sus palabras del maestro, del pastor, del predicador, del profeta, examine su vida, examine su fruto, y aunque esté dando fruto, vea si ese fruto tiene duradez, o es podrido, o es inservible, porque el fruto que está dando no es lo que Dios ha pedido hacer. Ya lo he explicado de esta manera. Si la tarea es vayan y hagan discípulos,
He usado a mi hija como ejemplo. Ve y limpia tu cuarto. Esa es la tarea. Pero si ella se pone a lavar los platos, ¿es cosa buena? Sí. ¿Es un buen fruto? Sí. ¿Pero fue lo que yo pedí? No. La tarea de Jesús es vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Si lo que se está enfocando es en construir un montón de otras cosas y ministerios y nunca hay un resultado de un discípulo de Jesús que va a discipular a otros, entonces no es fruto duradero. Porque también Pablo nos dice que nuestros frutos van a ser evaluados. Alguno va a ser como hojarasca. ¿Qué le va a pasar a ese fruto? Es resultado y es producto, pero es basura. Pero el duradero va a ser refinado por el fuego, ¿verdad? Porque note lo que va a suceder en el 21 de Mateo 7. No todo el que me dice ¿cómo? Señor, Señor. O sea que aunque me digan Señor, Señor, que por cierto, este es otro secreto. Habrá personas que van a usar la palabra Señor, Señor, Señor. Van a hablar bonito. Y aunque me digan así con palabras bonitas, según poniéndome en mi autoridad que yo tengo y merezco, de labios solamente, no es de corazón. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan cuando también vinieron a buscar a Jesús? Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera, te buscan. Y él pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Cuál fue la respuesta? Todo aquel que hace la voluntad. Ese es mi hermano, esa es mi familia. Aquel que pretende ser mi familia, es más, aquí están pretendiendo ser mi familia, llamándome Señor, Señor, o parte de mi rebaño, pero no van a entrar en... Lucas lo dijo así en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Y el ejemplo que le sigo dando de mi hija es que si yo le di, ve a limpiar tu cuarto, y ella lo que dice, papi, yo quiero estar aquí diciéndote que te amo, que te quiero, que qué hermoso, que qué guapo, aunque estés pelón. No, eso es solamente fruto del labio. ¿Quieres mostrarme que me amas? Obedéceme, obedéceme. Haz lo que yo te he dicho. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? En otras palabras, lo que está diciendo Jesús, no valen las palabras, aunque suenen bonitas y bíblicas, sino que considéralo con los hechos. Si van junto con los hechos, ese es un examen para ver si la persona es verdadero profeta y verdadero maestro y predicador. Pero aquí está interesante, esta reduplicación del título Señor, Señor, indica prácticamente el celo de ellos otorgándole a Cristo supuestamente, pero es falso, pero suena igual. Es más, Marcos nos dice esto en 14:45, hablando de Judas, el que traicionó a Jesús. ¿Cómo se llamaba él? Judas Iscariote. Judas Iscariote se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, Maestro. ¿Y qué hizo luego? Lo besó. O sea, mostrando su cercanía a Jesús. Maestro, rabí, rabino. O sea que tú eres mi líder, mi guía, mi todo. Note la repetición, porque por su palabrería quiere que se reconozca de que es sincero con lo que está diciendo. Pero está mostrando su falsedad, que estaba ahí para traicionarlo. Pero aquí está el otro detalle. El Señor espera de nosotros, de los verdaderos discípulos, que le llamemos Maestro y Señor al obedecerle. Por eso dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Entonces no soy tu Señor, no soy tu líder. Pero cuando Jesús les lavó los pies a sus discípulos, Jesús les dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Se los dijo en Juan 13:13. Porque le estaban obedeciendo. Así que el que quiere hacer la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, me obedece y me llama Señor, Señor. Pero ahí está lo difícil, están los falsos que le llaman Señor y Señor también, pero es con intenciones de engañar al rebaño y traicionar. Pero había muchos charlatanes que ofrecían a Jesús un reconocimiento de labios solamente. Pero Jesús les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento.
No solamente, es más, este pueblo, ¿qué dijo? Labios me adoran. De labios, solamente de aquí para afuera. Pero su corazón, ¿dónde está? Acá. Hipócritas. Saben hablar las palabras. Que el Señor te bendiga y te prospere y te declaro bendición. Pero entre semana, ¿cómo viven? Ignorando lo que el Señor les dice. Así que demuestre que realmente le ama, sacrifíquese, aunque lo maltraten, aunque le toque morir. Algunos confesamos a Dios con los labios, pero lo negamos con la vida. No es difícil recitar un credo, pero lo que es difícil es respaldar con la vida lo que decimos creer. Ninguna persona, aquí o acá, puede engañar al Señor, porque Él conoce nuestro corazón, nuestra mente, nuestras intenciones, nuestro todo. Y un día, Él lo va a sacar todo a luz. Hermanos, tampoco tiene sentido ir al médico si el médico le va a dar una receta, un medicamento, y usted la va a ignorar, el tratamiento. Tampoco tiene sentido decirle, Señor, Señor, te amo, te quiero, te bendigo, haré lo que tú me digas, a donde vaya iré, lo que tú me pidas. Pues aquí soy confuso, diría el Señor, no es que Él esté confuso realmente. Te he pedido que me obedezcas y hagas discípulos. Ah, Señor, eso no, como que está muy difícil, quiero hacer esto otro. ¿Y cómo está la cosa entonces? ¿Quién le dijo, Señor, hasta la muerte voy contigo? Y luego que se dio la vuelta, ¿y qué hizo? Lo negó. Señor, haré todo lo que me pidas. Señor, Señor, maestro, maestro. No tiene sentido. Pero sin embargo hay miles de personas que escuchan la predicación de Jesucristo domingo tras domingo, pero nunca leen su Biblia, nunca obedecen lo que dice. Sonó buen mensaje, pero pues era para alguien más, porque yo me agaché y le pegó la pedrada a alguien más. Pero no se esfuerzan para ponerlo en práctica y vivirlo. Ya hemos hablado de los aficionados al deporte. Es más fácil criticar de la silla y no hacerlo. Póngase las pilas y hágalo. Hay que jugar el juego, pero no es un juego, el cristianismo, pero algunos juegan o jugamos a la iglesita. Así que, y no todo aquel que habla del cielo y de Jesús pertenece al reino de Dios. Puede conocer las palabras. Jesús está más interesado en nuestro andar, en nuestro vivir, en nuestro comportamiento, pero más que en nuestro comportamiento, en nuestra transformación de nuestro corazón. Y Jesús desenmascaró a las personas que aparentaban ser religiosas. Les llamó, ¿qué cosa? Ayúdenme. Hipócritas. ¿Qué más? Sepulcros blanqueados. Generación de víboras. Esa es una que buscaba también. Entonces, Él los desenmascaró. Pero en el día de juicio, hermanos, solo nuestra relación con Cristo, nuestra aceptación de Él como nuestro Señor y Salvador y nuestra obediencia a Él será tomada en cuenta. No lo que dijimos, etcétera. Muchas personas piensan que si son buenas y aparentan religiosidad serán premiadas con la vida eterna. No, es porque ya eres cristiano y tienes la vida eterna, vas a hacer cosas buenas, vas a dar buen fruto. No por pretender dar buen fruto es que llegas a ser un buen árbol, sino que hay que pedirle perdón al Señor. Pero muchos se autoengañan y profesan solamente de labios, nunca lo han hecho de corazón. Pero no todo el que me dice, no todo el que me dice es verdadero siervo del Señor. Pero ¿sabe qué? Hay muchas personas que lo dicen, Señor, Señor, y hacen grandes milagros y grandes prodigios y grandes hazañas, pero aún no son del Señor. Pronunciaron palabras y fórmulas religiosas correctas, se sabían cosas de memoria, llamaban a Jesús Señor, Señor. Realizaron milagros y hazañas, profecías, exorcismos. Pero juzgando por sus frutos exteriores, uno concluiría que eran del rebaño, que eran ovejas. Pero que quizás eran gigantes espirituales y verdaderos. Quizás como Eliseo, el profeta y Elías, o como el apóstol Pedro o Pablo. Pero hermanos, los profetas falsos engañan. Note lo que dice el verso 22, porque mire, aquí lo aclara Jesús, ya estamos terminando. Muchos me dirán en aquel día, ¿cómo? Señor, Señor.
¿Qué hicieron ellos? Aquí sigue la pregunta. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué hicieron ellos? 3 cosas mencionan. Le llaman Señor, Señor, ¿verdad? Pero ¿qué dicen? Mira lo que hicimos. Profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Suena bíblico eso? Lo es. Pero note cómo les va a llamar el Señor aquí enseguida. Pero ¿qué están haciendo ellos? Nosotros, ¿sabe quién es el que hace los milagros realmente? No es la persona. En el nombre de Jesucristo, te digo. No es la persona que lo está diciendo. Es el nombre de Jesús que tiene poder, hermanos. Entonces estas personas que se disfrazaron como ovejas, todavía son lobos, hicieron grandes hazañas, pero en el nombre del Señor. Pero ellos están atribuyendo que ellos lo hicieron. Señor, merecemos ser parte de tu rebaño porque hicimos esto, esto y esto. 3 cosas mencionan. Pero no van a entrar en el reino de los cielos. Su apariencia. Escogieron 3 ejemplos de los servicios más altos de la causa cristiana, según ellos. Pero es el poder de Cristo. ¿Se acuerdan también en una ocasión que unos estaban poseídos y que en el nombre del Cristo de Pablo te decimos que te salgas? Y ¿qué sucedió? Los hijos de Seba. ¿Y qué les hizo el demonio? A Pablo lo conocemos. Y de Cristo, de Jesús sabemos quién es. Pero ustedes, ¿quién se creen? Ustedes no tienen a Cristo en su corazón. Están pretendiendo. Y les pegaron una corrida y los mandaron hasta ¿cómo? Desnudos. Golpeados. Hermano. Diga, hermano. Entonces, ahorita acaba de mencionar, ¿verdad? Que dice que hay unos que han hecho milagros grandes en el nombre de Jesucristo. Pero ponemos, aquí está el ejemplo de este segundo también. Ellos también querían hacer lo mismo, pero ¿qué les dijo el demonio? Que a Pablo y a Jesucristo lo conocen, saben de él. Pero entonces, ¿siempre pasa así? O sea, no siempre. Pero entonces, ¿por qué ocurre el milagro? Es por el enemigo. Que realmente el diablo también tiene poder, entonces el enemigo es el que lo hace. Y ahí está, y leímos también el pasaje que su líder de los falsos profetas y maestros se disfraza como ángel de luz. Él va a hacer grandes hazañas y milagros para que la gente siga creyendo y siguiendo la mentira. Y aparenta ser bueno, pero ahí está el detalle, ¿verdad? Y es más, mencionaron por eso esos 3 cosas más potentes según ellos. Pero hermanos, el milagro más grande es la salvación de nuestra alma. Lo importante acá, pero la gente se deja llevar por alguien que pudo caminar, alguien que sanó, alguien que no es malo. El poder de Dios puede sanar y liberar, porque Él dijo, he venido a hacer esto, a liberar, a dar libertad al cautivo, dar vista al ciego, pero Él está hablando no solamente de lo físico, Él está hablando de lo espiritual. Se acuerda que muchos fueron sanados físicamente, pero lo más importante fue su sanidad espiritual. Entonces, como se están atribuyendo 3 cosas, el Señor le responde también en una triple repetición a su pregunta. Y note cómo le responde. En el 23 está la respuesta de Jesús a ellos. Se atribuyeron 3 grandes cosas, pero el Señor les responde triplemente. Y entonces les declararé, y esto declarar es abiertamente juzgarlos a ellos. Les declararé, ¿qué cosa? Enumérenmela. Nunca os conocí. Apartaos de mí, y les nombra hacedores de maldad. Pero hermano, aquí está un poco confuso. Acaban de hacer grandes hazañas y milagros y prodigios, pero les nombró que su fruto era malo, aunque aparentaba bueno. Y aunque ustedes aparentan conocerme y tener una relación personal e íntima conmigo, diciendo yo vengo de Dios y les traigo palabra fresca de Dios, ustedes pretendieron simplemente. Nunca los conocí, porque ustedes nunca me recibieron a mí. ¿Se acuerdan también de un mago que estaba haciendo magia y luego llegaron los discípulos y vieron lo que ellos podían hacer? ¿Qué quiso hacer? Denme, a mí también. Yo quiero hacer esto. Ya estaba haciendo, pero quería hacer cosas más grandes. Pero Jesús les va a declarar en aquel día, nunca los conocí, apártense de mí, y ustedes están hacedores de maldad. Entonces, 3 ejemplos para las 3, o 3 respuestas para los 3 ejemplos que ellos se atribuyeron. Nunca los conocí. O sea que nunca jamás
han entrado en relación personal e íntima salvadora con Cristo. No es de que apostataron de la fe, sino que nunca conocieron de Jesús. Nunca conocieron su perdón, su misericordia. Nunca creyeron en Él. Así que apartados de mí, les contesta, a la sentencia reservada para todo incrédulo, todo enemigo del reino de Dios. Y sin arrepentimiento y perdón de pecados, hermano, sin el derramamiento de sangre, ya vimos que no hay remisión de pecado anteriormente, ¿verdad? Pero no se puede entrar ante la presencia del Señor. Y les nombra obradores de maldad. Y esta es la clave de ese pasaje. Los trata que según ellos hicieron cosas tan bonitas y tan buenas y se portaron tan bien según las normas de los hombres, de la humanidad. Pero Jesús les nombra hacedores de maldad. Esta palabra hacedores de maldad, quebrantadores de la ley de Cristo. Entonces, la palabra aquí maldad en el griego es anomía y significa literalmente vivieron sin ley, transgresores de la ley. Entonces, la palabra antinomiano la usamos para describir a alguien que vive fuera de los linderos de Dios, de los parámetros de Dios, fuera del camino de Dios. Pero les va a decir, nunca los conocí. No son míos, no son mis ovejas, son cabritos. No hubo nunca una relación personal e íntima, aunque pretendieron. Así que les protestaré, les declararé, también se puede, les proclamaré abiertamente, quitándoles la máscara. Los voy a desmascarar de una y última vez, que no los conozco, que no son míos, que no tenemos una relación íntima. Ustedes están proclamándome que por qué nuestra familiaridad fue cortada. Bueno, no fue cortada porque nunca existió, porque ustedes nunca la aceptaron. Entonces quiero que usted se pregunte, hermano, hermana, ¿soy yo un verdadero siervo de Jesucristo, un siervo discípulo de Jesucristo? ¿Estoy obedeciendo? ¿He creído en Él? ¿Le he aceptado como mi único y suficiente Salvador? ¿O le sigo simplemente para obtener acá lo fácil, lo bonito, lo del mundo, lo que este mundo ofrece? Ellos fingían esta intimidad con Cristo. Pero ya terminé. Regresamos a donde iniciamos. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos con el Sermón del Monte, iniciamos con el fin? Aquí comienza en el capítulo 7, verso 24 de Mateo. Aquí está la clave de todo lo que hemos hablado los últimos meses. Y comenzamos con esto. Porque es sabio y escuchar y aplicar las enseñanzas y prédicas autoritativas de Jesús. Porque el que las escucha, las oye, las hace, las vive, las aplica, está en el camino. El que las oye y las ignora, no está. ¿Cómo termina? Vamos a leerlo corrido aquí del 24 en adelante. Cualquiera pues, este es el fin, que me oye estas palabras y las hace. Lo voy a comparar a un hombre prudente. Aquí cabe también la mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que si la oyes y la aplicas, la haces, eres sabio. Si no, ¿cómo lo va a poner? En lo no hacedor, el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿ambos han escuchado? Sí. Le compararé a un hombre o a una mujer insensato, un hombre insensato, una mujer insensata, que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál es la similitud aquí? ¿Ambos han construido? ¿Ambos han escuchado la palabra? Ambos han edificado, ¿verdad? Pero el que las obedece, el que las hace, el que las aplica. Pero el que no, aquí está en este camino. Pero sabe que muchas veces no es de que vamos deliberadamente buscando ignorar el camino de Dios o deliberadamente buscando lo falso, sino que simplemente hacemos caso omiso a la palabra de Dios. Verso 27. ¿Qué sucedió? Le pasa a ambas casas. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En otras palabras, grande fue la ruina, quiere decir completa, entera. Fue una terrible destrucción, que aunque creía que estaba atesorando en el cielo, simplemente estaba atesorando aquí para la tierra, se preocupaba en lo material, en lo temporal, en lo físico, pero no nos lo vamos a llevar. Y va a ser grande su ruina. Si se quema, si se lo roban, si lo pierde, si se quebra, etc.
Pero aquí chocaron con furia los vientos, un huracán. 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque Él les enseñaba con autoridad, ¿verdad? Pero no solamente se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, sino cómo es que era aplicable. Acá los fariseos, los religiosos, los falsos, solamente le imponían a la gente las cosas que ellos no podían hacer. Verso 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, el único que tiene autoridad y toda autoridad y potestad es nuestro Dios. Sí le ha dado la potestad a sus discípulos, a su iglesia, para hacer las cosas, pero es en sujeción a Él, como verdaderos discípulos. Es más, en Mateo 28, 18 les dijo que toda potestad les doy a ustedes. ¿Y cómo termina aquí el pasaje, hermanos? ¿Así termina? No como los escribas, que eran falsos, mentirosos, engañadores. ¿En cuál camino estamos, hermanos? ¿Por medio de cuál puerta hemos entrado? Padre, gracias por su palabra. Ayúdanos a escudriñarla, a conocerla, a aplicarla, a vivirla, para su honra y su gloria, en obediencia. Que seamos bienaventurados cuando nos hagan toda clase de cosas, porque estamos obedeciéndole a usted. Cueste lo que cueste, aunque nos cueste la vida propia, porque la ganaremos, Señor. Y no es para ganárnosla, sino porque usted ya nos ha dado la vida eterna. Le obedecemos y le seguimos. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada visita.